Buenas tardes, amigos. Este es Diálogos del Montonero. El día de hoy solo hay un tema. En el Congreso se inició o se continuó el proceso de vacancia que empezó con la admisión de la moción de vacancia unos días atrás. El presidente se presentó, desarrolló su defensa, pero quedan una serie de interrogantes, una serie de observaciones a pocas horas de someterse a la segunda votación, a la votación de esta moción de vacancia. ¿Habrá vacancia? ¿No habrá vacancia? El Congreso está en facultades plenas, de acuerdo a la Constitución, de desarrollar este trámite. Bueno, pero necesitamos ilustrarnos, necesitamos saber cómo se organizan las instituciones, cómo están redactados los procedimientos para llevar adelante este proceso. Y para eso hemos convocado a nuestro amigo, colaborador del Montonero, el reconocido constitucionalista Domingo García Belaúnde, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, doctor García Belaúnde. Gracias. Buenas tardes, Víctor Andrés. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el presidente ya desarrolló su defensa, lo hizo personalmente, ¿no? Un discurso de casi una hora, por momentos parecía un discurso político, muy parecido a los discursos de 28 de julio, en la que se hablan de objetivos logrados, de balances, pero desarrolló su defensa, hubo una defensa clara. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la apreciación que tiene al respecto, señor Domingo García Belaúnde? Bueno, yo lo dividiría en dos, un aspecto formal y un aspecto de fondo, la exposición. En primer lugar, felicitarlo porque el señor Vizcarra fue con corbata. La vez pasada fue con la camisa abierta. En segundo lugar, lamentar que no haya intervenido su abogado, porque él llevó a su abogado, entiendo un doctor Ugaz, a quien no tengo el gusto de conocer, y dijo muy simplemente esto: yo hago mi defensa y el abogado se encarga de los procesos judiciales, ¿no? Ergo, este no es un proceso judicial, lo está reconociendo. Y por último, un problema de protocolo, que es algo pésimo de que hay que atribuirle a la Junta Directiva o la directiva del Congreso. Y es que el presidente no está dando un mensaje a la nación. Está respondiendo a una acusación constitucional y le corresponde no estar en el podio, sino al frente. Al fondo del hemiciclo hay una mesa grande con sillas en donde estuvo Kuczynski, apoyado por su abogado, el doctor Alberto Borea, quien hizo una magnífica defensa, al margen de que Kuczynski se expuso y que ha sido digamos, la constante en muchos años para, no presidente, pero sí ministros, ¿no? Entonces, eso es lo formal. Ahora, en lo de fondo, demuestra una vez más, pues, que, digamos, una vez más Vizcarra o que no sabe o que se hace el que no sabe, porque ha dicho cosas inexactas, ¿no? En materia constitucional ha dicho, por ejemplo, que la Constitución no permite la vacancia o que tiene condiciones. Todo eso es falso. No sé dónde lo ha sacado. Aún más, no tiene idea de lo que es una incapacidad moral permanente que tiene casi 200 años en el Perú y que en otros países que han copiado esta institución que viene de Estados Unidos y que es algo así como inconducta, incapacidad, malas prácticas, en América Latina está incorporada con mala conducta. La Argentina es un caso típico, ¿no? Es un caso típico. La Argentina es un caso típico, dice mal desempeño en el cargo. No dice delitos. Los delitos se verán después. Este es un proceso netamente político. A ver, digamos, vamos a profundizar en este tema, doctor García Belaúnde, porque hay una línea de defensa constitucional que más o menos se ha configurado alrededor del criterio del presidente, el jefe de Estado. Pero él durante su discurso señaló, más o menos fue muy reiterativo en este concepto. Él señaló de que a mí se me quiere vacar por supuestas imputaciones no confirmadas, por supuestas imputaciones o por delitos no confirmados. Mencionó que los colaboradores eficaces tenían testimonios no corroborados y los delitos no estaban sentenciados, simplemente eran supuestos hechos que necesitaban investigarse y que eso era, prácticamente dijo que eso era violar el debido proceso y que, bueno, su condición de jefe de Estado se estaba se estaba atentando con la propia institucionalidad de la presidencia de la República, de la primera magistratura. ¿Qué opina al respecto de esta línea de defensa? Bueno, eso es un argumento pueril.
totalmente pueril. En primer lugar, la vacancia por incapacidad es un procedimiento político en la cual uno actúa por convicción y frente a un personaje que no merece estar en el cargo, como fue el caso de Clinton o como fue el caso de Nixon en Estados Unidos u otros países. Como le decía, la única causal que hay una constitución latinoamericana y otros parecidas la tienen, que en la Argentina dice mal desempeño en el cargo, no dice delitos. La vacancia es un procedimiento político porque estamos convencidos que él no debe seguir ahí. Punto. Es un problema de convencimiento, de convicción y de impresión, en la cual nosotros decidimos como representantes del pueblo que usted salga. Ahora, si después de salir todas esas investigaciones demuestran que usted es culpable, ahí irá el proceso penal, que es otra cosa. O sea, están haciendo un arroz con mango. Una cosa es el proceso político y otra cosa es el proceso judicial. Son dos cosas distintas. Y el proceso judicial tiene su debido proceso. Y el proceso político tiene su debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? En sede parlamentaria. Pedido de vacancia, discusión. Moción de vacancia, discusión. Día de discusión de la vacancia, hoy, en la cual se le hacen llegar al presidente los cargos, los absuelve y tiene derecho a hablar él y o su abogado. Y luego discusión y se agota. Ese es el debido proceso parlamentario, no hay más, que es distinto al debido proceso penal, o el debido proceso civil, o al debido proceso administrativo. El debido proceso es un concepto muy amplio que se adapta a cada situación. O sea, este señor está enredando las cosas. Ahora, así de simple. Hemos escuchado a abogados señalar que la figura de la incapacidad moral es tan amplia, tan extensa, que no está tipificada, y por ahí incluso algún abogado dijo que, de acuerdo a la historia, mencionaba algunos hechos del siglo XIX, la incapacidad moral se debe entender como incapacidad mental, como una especie de enfermedad mental. Es decir, ¿qué le respondería a este tipo de argumentación? No, eso es un absurdo, no está en ninguna parte. No está en ninguna parte del siglo XIX. Al contrario, el concepto de moral está muy claro en un texto histórico, como es el diccionario de García Calderón, está en Los civilistas en el lado de Toribio Pacheco, y siempre se entendió como conductas. ¿Por qué? Porque la palabra moral viene de mores en latín, que significa usos y costumbres. Así de simple. Ahora, ¿que es un concepto amplio? Por supuesto. ¿Que requiere responsabilidad en su ejercicio? Por supuesto. Y tan es así de que en 200 años no se va a cabo a nadie, salvo Toledo el 2000. Entonces, ¿cuál es el problema? En Estados Unidos, en 200 años, se ha intentado la vacancia 4 veces. Salvo Fujimori, dice usted, el 2000. No, discúlpeme, salvo Fujimori, el 2000. O sea, claro, en todos los casos que han habido, solamente había una vacancia en el Perú, que es la de Fujimori. Y en Estados Unidos, que es la madre de la criatura, en 200 años han habido 4 intentos de vacancia del presidente. Ninguna prosperó. Y la única que iba a prosperar era la de Nixon, pero él se vio acorralado y renunció. Bueno, digamos, justo ya que usted trae ese tema a colación, el presidente Vizcarra en su defensa señaló de que antes de este periodo político en el que han habido 4 intentos de vacancia, ya con esta que está en curso, en la historia del Perú solo hubo 3 procesos de vacancia, ¿no? Un poco él sacó este argumento, presentó este argumento para tratar de subrayar la arbitrariedad de que en menos de un mes hayan 2 vacancias. Cuéntenos algo al respecto. Bueno, eso no es arbitrariedad, eso podrá ser inestabilidad, por un lado, y eso puede demostrar desconfianza creciente del Congreso en el presidente. O sea, hay mucha gente que está hablando de que el presidente va a manipular las elecciones. ¿A base de qué? De publicidad y otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si la cosa se agrava, porque estas 2 vacancias no son idénticas. La anterior fue por swing, que era un poco frágil, por así decirlo. Esta ya hay más cosas, muchísimas más que ameritan una vacancia. Ahora, que se logren los votos es otra cosa. Es un acto discrecional del cual se puede abusar, evidentemente. Pero no creo que se haya abusado en este caso, porque la vez pasada salió limpio. No me parece. Bueno, y el argumento que se ha planteado, doctor García Belaúnde, acerca de que el Tribunal Constitucional, tiene la facultad de intervenir en este proceso de vacancia, también se ha mencionado que hay un proceso competencial
¿Eso es verdad? ¿El Tribunal Constitucional tiene la facultad de intervenir en el proceso de vacancia, de regular? En mi opinión, no puede hacerlo, no debe hacerlo, y si lo hace será un error, será su lápida como Tribunal Constitucional. En ninguna parte lo han hecho, en ninguna parte. La Corte Suprema de los Estados Unidos, que es la corte más importante de Occidente seguramente, jamás se metió a opinar sobre vacancias presidenciales. Nunca lo hizo, y tampoco lo ha hecho ningún tribunal europeo. O sea, si lo hace aquí, no me extrañaría porque he visto locuras en el tribunal, si lo hace aquí sería un gran error. Además, en este momento, para ceñirnos a la actualidad, lo único que hay es un proceso competencial originado por la anterior, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se pidió una medida cautelar para impedir la vacancia o el proceso de vacancia. Se lo rechazaron, se lo rechazaron. Y luego, ¿cuál es el problema? Declarar que la vacancia es inconstitucional tal como se está llevando. Pero ¿cuál es el problema? La vacancia anterior ya se acabó. O sea, ya no hay materia justiciable. Y la de ahora no sabemos qué va a pasar, pero esta noche hay dos cosas. O el presidente se queda o se va, no hay más. Y cuando el Tribunal Constitucional se reúne en diciembre, no va a haber nada. No hay sobre qué hablar. Simplemente hay lo que técnicamente se llama sustracción de materia. O sea, no hay ningún agravio en el camino. En el caso del habeas corpus, yo denuncio ante el juez que en tal comisaría me han puesto preso. ¿Correcto? Va el juez conmigo, va donde el comisario y dice, sí, efectivamente, acá está, pues ya salió. Se acabó, ya no sirve más el proceso. ¿Por qué? Porque ya se cumplió sus objetivos. Entonces, yo no creo que el tribunal deba hacerlo, será un grave error. Y además no tiene sobre qué declarar. Ya no hay nada. O sea, el tribunal va a hablar en diciembre cuando o Vizcarra esté fuera, que ya no lo puede regresar, o siga adentro y no hay nada que decir. Entonces, lo del tribunal está de más. Ahora, toda esta situación, imaginémonos, digamos, cualquier escenario cualquier resultado, ¿no? Acá faltan pocas horas para la votación cuando estamos poco tiempo, por llamarlo, por precisar mejor o extender mejor las cosas para la hora de la votación, pero en cualquiera de los escenarios, ya sea que la vacancia proceda o la vacancia no proceda, la institucionalidad queda muy mellada en el Perú, es decir, el deterioro general de las instituciones, la autoridad de las instituciones, están muy melladas. Entonces yo le quiero hacer una pregunta. El modelo constitucional que hemos adoptado, ¿no? De alguna u otra manera está demostrando sus límites, ¿cree usted? ¿Cómo es posible que en un periodo constitucional tengamos 4 procesos de vacancia? La renuncia de un jefe de Estado, la convocatoria a un referéndum para reformar la Constitución, aunque, digamos, forzando figuras de la Constitución, un cierre del Congreso absolutamente cuestionado por inconstitucional. Sí, la pregunta que surge es, ¿cómo estamos llegando a esta situación? Se ha agotado el modelo constitucional peruano, la famosa constitución. Hay elementos de este híbrido que hay que reformular o a favor de un presidencialismo o a favor de un parlamentarismo. ¿Qué nos podría usted decir, señor García Belón? Bueno, sí hay algunas cosas que se pueden ajustar, evidentemente. Yo diría que son pocas. La más importante, en mi opinión, es la referida a la Cámara Alta, o sea, volver al Senado, o sea, hacer un bicameralismo imperfecto o asimétrico, ¿no? Y eso lo bloqueó el mismo Vizcarra. O sea, todo modelo muestra sus límites en situaciones complicadas, como es la que vivimos hoy día. Pero mi problema es, ¿quién ha destrozado las instituciones? Vizcarra. Las ha demolido y sigue demoliéndolas. Hoy día en el Congreso se le escapó el de que hay 68 congresistas con investigación. Pues después pidió mea culpa y qué sé yo. ¿Por qué? Porque se da cuenta que él le metió la pata. No escucha a nadie, no es conciliador. Así de simple. Es un hombre que ha ido ahí a gritar a Palacio de Gobierno y que lo obedezcan. ¿Y quiénes son sus ministros? Más allá de que sean buenas personas, buenos padres de familia, etc., todo mediano, empezando por el primer ministro. Un hombre que se rea mal, que se enfrenta al Congreso en la cual no tiene bancada propia, aunque ya ha comprado algunas, ¿no es cierto? ¿Qué puede esperar? Y se dedica a demoler las instituciones. Al final todos vamos a sufrir las consecuencias. Entonces la gran culpa es de él y las grandes reformas hay que hacerlas más adelante, no ahora, porque ahora no hay ambiente.
el ambiente está muy polarizado y Vizcarra sigue interviniendo en la vida política del país. Esa es la verdad. Entonces, hay unas grietas que hay que arreglar, sí, pero no ahora. Ahora, en la hipótesis de que la vacancia proceda, asume el señor Merino, el señor Claro, presidente. el problema es que no hay vicepresidenta. Yo lamento mucho que la señora Mercedes Arauz haya renunciado. Qué grave error del Sí, Congreso. Este Congreso, el otro problema, doctor García Belaunde, es que uno siente que este Congreso vaca al presidente, pero el Congreso también es una especie de salto al vacío. Es como si uno sí, estuviéramos mirando el precipicio. sí. Entonces, este Congreso ha cometido el grave error de aceptar la renuncia de la señora Mercedes Arauz, ¿no? Y de pronto uno siente que está mirando el vacío, que no hay opción, que no hay alternativa. ¿Usted comparte esa sensación? No, Dice, sí, el Congreso no solamente es un salto a la vacía, es una oye grillos. Y están haciendo tonterías, es obvio, ¿no? En la parte, desde el punto de vista económico, están haciendo una inflación de proyectos y de cosas, y además vienen más proyectos más tontos todavía, ¿no es cierto? El Congreso, bueno, es peor que el anterior, ¿no es cierto? Y el que viene será peor que este, porque estamos en cascada. ¿Y por qué? Porque no hay institucionalidad. Al no haber institucionalidad, no hay partidos. Y la famosa reforma política hecha por la Comisión de Alto Nivel ha sido un desastre. No nos ha servido para nada. sobre todo, digamos, esta idea de la no reelección parlamentaria ha sido letal, digamos. Letal, porque el problema es que el político se forma con el tiempo. Eso se ve en los países europeos, ¿no? Uno empieza pues como concejal y acaba de ministro de Estado. Pero esto a partir de los años, ¿no? Entonces hay la experiencia de vida. ¿Y qué pasa? Ha liquidado eso Vizcarra. Y esto es lo que tenemos. Bueno, y el otro gran tema es la ausencia de un Senado, ¿no? ¿Cuánta falta hace? Incluso para este proceso de vacancia, digamos, la existencia de un Senado sería el mejor escenario incluso en el cual podría defenderse Sí, el propio presidente Vizcarra, ¿no? sí, Porque, sí. digamos, el Senado estaría obligado a acusar, perdón, la Cámara Baja estaría obligada a acusar y el Senado a Así es. procesar. Digamos, O en el caso, sí. el presidente Vizcarra estaría en inmejorables condiciones para argumentar y defenderse frente a un Senado, más allá, digamos, no Podría le... ser, sí, podría ser. Un Senado tiene la ventaja de que hay más representatividad, ¿no es cierto? Al ser elegidos por el Distrito Nacional Único, no dependen de los locales, que son caciquismos en el fondo, ¿no es cierto? Es gente mayor, no pueden ser pues chivolos, pues no, tiene que ser gente mayor que tenga experiencia y es un balance y que la Cámara Política, la Cámara de Fuerza, sea diputado, como era el modelo que yo pretendo, quizá equivocadamente, pero pretendo, es que el modelo que se inició el año 79 se profundice, cosa que no se ha hecho. Lamentablemente cayó la Constitución y la Carta del 93 eliminó las regiones, así de simple, y eliminó el Senado. Lo cual quizá al principio parecía bien, pero ahora es más necesario que nunca, entre otras cosas porque hay un atoro procesal de proyectos en las comisiones, no se dan abasto, al margen de que digan tonterías, ¿no? Porque he visto Claro. informes para salir corriendo, ¿no? Pero aparte de eso... Y el Senado, digamos, la urgencia del Senado, la necesidad del Senado, se ve por el papel que está asumiendo el Tribunal Constitucional, que en la práctica se ha convertido en una supercorte, ¿no? Que legisla, que Sí, incluso sí, sí. dicta justicia, jurisprudencia, en fin, de todo tipo, de todo tipo. Entonces, ahí está la enorme, digamos, eso casi es por física, es la ausencia de un Senado, de un contrapeso a la Cámara Única, lo que Claro. está convirtiendo esto, ¿no le parece? ¿No? Bueno, justamente el Senado como Cámara de Reflexión nació en la Revolución Francesa en respuesta a la Asamblea Nacional que era única que hacía barbaridades. Entonces creaba una segunda Cámara de Reflexión hecho por gente mayor, de más peso, que balanceaba. Y ese es el origen de nuestro bicameralismo. En otras partes, como Estados Unidos, el bicameralismo está basado en el federalismo, con lo cual el Senado representa a la federación, a los estados, y abajo, en representantes, está toda la población, ¿no? Entonces, hay una razón de ser del Senado. En el caso nuestro, básicamente el equilibrio que siempre lo tuvo. Ahora,
digamos, un tema final, un poco para provocar la reflexión, doctor García Belaúnde. Algunos señalan de que esta inestabilidad que hay entre el Ejecutivo y el Congreso, esta inestabilidad que pareciera ser parte del ADN de la tradición política peruana desde la independencia, debería resolverse con un sistema parlamentario. Por ejemplo, si el día de hoy estuviésemos en un sistema parlamentario, no estaríamos transitando este traumático proceso de vacancia, sino que naturalmente se tendría que volver a configurar una nueva mayoría en el Congreso y elegir un primer ministro. ¿Usted cree que esto es una idea facilista? ¿Cree que es una opción considerando el... No la veo como opción, ¿eh? Por una sencilla razón. Los sistemas políticos tienen una historia, tienen un desarrollo y tienen características. El sistema parlamentario se hunde un poco en la Gran Bretaña en el siglo XIV-XV y se perfecciona en 1800-1830. El presidencialismo nace en Estados Unidos para un fin específico y se incorpora a América Latina y se mantiene después de 200 años. Entonces, cambiar las reglas de la noche a la mañana, o sea, los sistemas políticos no son como una camisa que se bota y se busca otra. Lamentablemente eso no funciona. La historia nos demuestra, por el contrario, que cuando han habido, me refiero a los últimos 20 años, presidentes sin mayoría, las han buscado y las han armado. Vizcarra no le ha interesado conversar con la mayoría. Y ahora mismo no tiene a nadie en el Congreso que lo respalde, salvo una o dos agrupaciones que ya sabemos por qué lo hacen, ¿no? Pero en el fondo no es tanto de sistema, sino de voluntad política. Toledo consensuó con la mayoría para ciertas cosas. Igual fue Alan García, etcétera. Entonces, el presidente que no tiene mayoría, la forma. Si el poder es muy seductor. Lo que pasa es que este caballero no ha querido hacer nada. Inclusive Pedro Lachea, cuando fue elegido presidente en julio del 19, le dijo, quiero conversar con usted, y lo fue a buscar y nunca le hizo caso. No le interesaba. Ese es el problema. Vizcarra es en el fondo un gran soberbio que se cree que puede hacer todo y esas son las consecuencias. La consecuencia, esto es ¿por qué? Porque hay un presidente soberbio que además se le están descubriendo cosas. Lo penal es esperar el futuro, ese es otro problema. Sí, muy bien, doctor García Belaúnde, infinitamente agradecido por esta reveladora e instructiva conversación. Conversar con usted siempre es, de alguna manera, adentrarse en una clase de Derecho Constitucional. Le agradezco infinitamente por el diálogo. Gracias también, Víctor Andrés, muy amable. Muchas gracias. Muy bien. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.